Muy buenos días. En estos momentos me encuentro a hacer una breve explicación acerca de cuál ha sido el proceso histórico de la victimología, cómo se pueden clasificar los tipos de víctimas y cuál sería el aporte principal de la Corte Constitucional al proceso de las víctimas. Empecemos. Anteriormente, como principio fundamental para empezar a desarrollar este tema, podríamos decir que la victimología no existía. ¿Qué existía entonces? Existía la criminología, donde se estudiaba completamente a lo que vendría siendo el sujeto activo de la conducta, es decir, aquel que cometía el crimen. Entonces, ¿qué función, qué rol tendría el sujeto pasivo, la víctima, el blanco del delito? Pues ninguno tenía en ese momento. A partir de 1940, alrededor de 1940 y 1948, es cuando podemos empezar a ver por fin el rol de víctima. Pero en realidad, si lo vemos objetivamente, desde estos momentos de la legislación colombiana, se veía como echarle la culpa a la víctima. ¿Cómo les explico eso? Anteriormente se buscaba encontrar una justificación que se pueda dar a la víctima porque ésta tuvo cierto grado de culpa dentro de lo que fue la comisión del delito. ¿Cómo lo voy a conocer como un ejemplo claro y conciso? Actualmente se vive un gran debate y bueno, no es tanto debate, pero se dice mucho que es culpa de las mujeres cuando salen a la calle con falda corta y una blusa que muestre mucho, con escote. Entonces, anteriormente esto sí se podría ver como una especie de parte o aporte que daba la víctima para que se cometiera el delito. Ahora no, obviamente, pero así se vería antes. Se le echaba la culpa a la víctima. No es hasta que el momento preciso entra el feminismo de antes, no el de ahora. El feminismo de antes, donde empieza una inclusión de la víctima dentro del proceso penal, pero una inclusión real, en donde ésta fuera indemnizada, donde ésta fuera reparada íntegramente. Esto es uno de los mayores aportes que se han dado y este es el cambio histórico que se da. Para enfocarlo más o menos en lo que viene siendo el contexto actual, nos referimos hace más o menos unos 10 años, podríamos empezar. Entonces decimos, ¿y cómo se indemnizaba íntegramente a la víctima? Pues el Estado, de manera en ciertos programas, llegaba y decía, no, ¿sabes qué? Te vamos a indemnizar. Pero ¿cómo los indemnizaban? Pues monetariamente, pero no muchas veces estas surtían efectos. ¿Por qué? Porque las víctimas se sometían a los procesos, pero no eran indemnizadas. Simplemente al final, no, sí fuiste víctima, pero no hay plata para pagarte. Y además, como también se le atribuía cierta parte de la indemnización a lo que venía siendo el sujeto que cometía el delito, entonces existían ciertas cualidades o características cuando el sujeto activo, el que cometió el delito, decía, no tengo plata, soy insolvente, no puedo pagarlo, no tengo cómo pagarle. Entonces, ¿qué hacía la víctima? Para su casa, sin plata, sin nada, te sometiste y muchas veces se podría decir que incluso se revictimizaba a la víctima. ¿Por qué? Porque imagínate lo difícil que sería para una persona sentarse frente a quien le causó tantos problemas, tantas noches, no lo dejó dormir, sufrió tanto y que al final y al cabo sea, no, lo vamos a meter a la cárcel, pero ya, usted confórmese con eso. Entonces las personas quedan como que, ¿qué es esto? Esto no funciona. Seguimos. Entonces, luego, con la evolución que ha tenido la victimología, empezamos trayéndola a un contexto actual. Podemos decir, no, ¿sabes qué? Ahora sí se repara a las víctimas. Y sobre todo con la justicia restaurativa, que es a los más grandes alcances que ha llegado lo que vendría siendo la victimología y el aporte que ha dado a los procesos penales. ¿Y cómo lo vemos reflejado? Estas personas
se les da la verdad, se les ofrece la verdad, se les dice qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, y se reparan íntegramente. Dentro de lo principal y lo más importante es ver a la victimología en el futuro. ¿Y cómo se ve a la victimología en el futuro? Como una justicia universal, donde todos podamos acceder y podamos conocer la verdad, donde todos podamos entrar a un proceso y poder decir si de cierta manera estoy sanado dentro de mí. Y de esa manera estas personas no puedan sufrir o no deban sufrir, porque nadie en esta vida debe sufrir. Por eso se ve la victimología a futuro de una manera clara y objetiva como un proceso donde las personas sean reparadas, donde no sean revictimizadas y donde encuentren la verdad. Para continuar, encontramos diferentes clases de víctimas. ¿Cuáles son las clases de víctimas que podrían existir? Entonces, les explico. La primera víctima clásica que siempre va a existir es sujeto pasivo de la conducta que se cometió. Entonces, ¿quién? Aquella víctima del delito. Como segunda clase o segundo tipo de víctima, tenemos a aquella que se sometió a un proceso judicial, pero en realidad no encontró lo que ella buscaba, que era la reparación integral, sino más bien fue revictimizada. Un ejemplo claro de esto podría ser el típico cuando una mujer producto de una violación se somete a un proceso y cuando sale de este simplemente en las calles sigue viéndose como una mujer la cual dio su cuerpo, algo como eso, o aquella persona que simplemente se tuvo que someter a un proceso, no se le brindaron, no se le brindan las garantías, como por ejemplo que se le ofrezca que va a tener protección especial por parte del Estado de acuerdo al caso que pues está tratando. Entonces, y al final no lo recibe. Esta es una clase de revictimización también. Entonces esta persona tendrá que pasar por diferentes dificultades, como por ejemplo seguir viviendo en el mismo lugar donde fue víctima del delito. La tercera clase de víctima, y también alguien relevante en estos momentos que de alta relevancia que tenemos en el proceso penal, es el victimario, quien el que ejecuta la conducta. Sobre todo aquellas personas que en un momento determinado aún se encuentran dentro del proceso y se ven sometidos a dos juicios, un juicio paralelo, es decir, el juicio que se está dando actualmente dentro de dentro del juicio como tal, el proceso que lleva el juez, la justicia, todo, y el juicio que se somete en la sociedad, es decir, el que comunican a través de medios informativos a la comunidad cómo va el proceso y que muchas veces por no colocarlo todo cortan ciertas partes y dan malas interpretaciones para las personas y estas simplemente crean sus propios juzgan a partir de lo que pueden ver y no de lo que realmente puede estar sucediendo en el proceso. Esta es una tercera forma en la cual alguien puede ser víctima. Entonces, además, incluso se considera que el victimario es víctima de alguna manera cuando se somete al proceso cuando se le priva de la libertad. ¿Y por qué? Porque cuando está sometido a la privación de la libertad, esta persona cambia todos sus hábitos, ya no está libre como antes, no puede vestir como antes, no es la misma persona que antes, no come lo mismo que antes, y su rutinario, levantarse temprano, el llamado a listas en las cárceles y todo lo que esto conlleva, cambia su forma de cómo llevaba su vida y esto es una forma también de ser víctima. Acerca del papel que juega la Corte Constitucional dentro de los procesos de restauración. Quisiera empezarles diciendo que la Corte Constitucional es una de las bases fundamentales, bueno, no base porque es la última en conocer los procesos, pero es uno de los entes más importantes que existen dentro de los niveles de justicia actualmente en el país. La Corte Constitucional durante los últimos años ha explicado o ha dado explicaciones detalladas de la implementación de la justicia transicional. ¿Qué queremos decir con esto?
La justicia transicional es aquel proceso al cual se somete la víctima y el victimario, no el proceso ordinario, sino un proceso diferente, donde no solamente se busca un culpable, sino que se busca también la verdad, el saneamiento, la construcción de una justicia real para aquella víctima eh, que fue sujeto pasivo de la conducta, la cual se vio afectada por la conducta de una persona imprudente o que quiso actuar de dicha manera, como por ejemplo los desplazados actualmente. Entonces, ¿a qué quisiera llegar con esto? La Corte Constitucional ha dado la apertura a que estas personas que han sido desplazadas forzosamente, claro está, por parte de las FARC, estas sean reparadas de cierta manera personal, íntegra, completa, para que puedan encontrar ese momento de salir de los problemas que fueron generados a partir de todo ese sufrimiento que tuvieron que llevar dentro de sí por mucho tiempo y que muchas veces ni siquiera se atrevieron a dar cuenta de cómo funcionaba o cómo o a qué se estaban o qué era lo que sucedía en realidad por sus mentes cuando después de todo lo que les pasó ellos no podían ni dormir ni podían pensar bien, incluso muchas personas sufrieron estrés postraumático. Entonces, ¿qué se busca por parte del apoyo de la Corte Constitucional? Que aquellas víctimas en serio, cuando se sometan a un proceso, no sean revictimizadas, que encuentren la verdad y en ellos siempre haya justicia. Gracias. A continuación, Jorge. Buenas, tengan todos ustedes cordiales saludos. Mi nombre es Jorge Arias y siguiendo con la línea o con la temática la cual estamos abordando, voy a dar solución a la pregunta: ¿cuál ha sido el abordaje que le ha dado la psicología a la victimología? Claramente atribuyendo al artículo La aproximación psicológica de la victimología de César Augusto. Aquí desarrollaremos el estudio de la víctima para la psicología, referente a la psicología, que resulta particularmente importante para el rol que compete a la misma. Los psicólogos han de ser conscientes de la relación causal que existe entre la ocurrencia del delito y la contribución de su victimización, por lo cual resulta primordial el ejercicio técnico de poder determinar cuáles son esas determinaciones que lleva a la víctima en el hecho criminal. En la psicología, la victimología es el estudio de las causas por las cuales determinan a la persona, las cuales se determinan víctimas de un delito, y de cómo el estudio o el estilo de vida de estas personas conlleva a una mayor o una menor probabilidad que una determinada persona llegue a ser víctima o sea más vulnerable a ser víctima dentro de estos aspectos psicológicos. Ahora bien, es importante hacer alusión o referirnos a la victimogénesis, la cual es comprendida como el estudio de los factores que predisponen a ciertos individuos o a ciertas personas a tener mayor riesgo a comparación a otras, o a ser objeto de delitos. Se analiza la conducta de la víctima que pudiera tener relación de algún requerimiento referente a ese riesgo. Podemos hablar de dos tipos: el riesgo y la vulnerabilidad. Ahora bien, referente aquí como entendimiento de la victimicidad, que le atribuye Mendelssohn, que es una serie de características biosociológicas comunes en todas las víctimas o referente a las víctimas, que la sociedad debe prevenir y combatir sin importar cuáles son esas determinaciones o determinantes, criminales o ya sean otras. Por su parte, Fatal, o si no se lo pronuncie bien, la define como los factores que predisponen a una persona a ser víctima. Ahora bien,
Es valioso mencionar la naturaleza jurídica de la victimología, el cual nos atribuye a Fata que no es una ciencia autónoma, sino una parte que compone la criminología, o sea, toda la composición de la misma. Para este sector es una rama de la victimología, de la criminología, que va directamente al crimen y designa el conjunto de conocimientos biopsicológicos que son concernientes a la víctima. Ahora bien, es indispensable mencionar el objeto del estudio de la victimología, el cual voy a proceder a explicarles por medio de unos planos. El primer plano es el biopsicosocial, en el cual se incluyen los casos en los que no existe delincuente y se estudian todos los factores que producen la existencia de la misma víctima de esa víctima. El plano victimológico, en que se incluyen los casos en que la víctima surge por medio de la vinculación de un criminal. Y por último, el plano jurídico, en que se introduce la relación entre víctima con la ley penal o ya sea la ley civil. Por último, vamos a mencionar muy taxativamente las relaciones psicopatológicas prostraumáticas, siguiendo a González, el cual podemos entender como una crisis a las experiencias puntuales que fuerza a un individuo a reconsiderar un plazo breve de tiempo en el sentido de su vida. Existente en tres tipos. 1. Factores externos de estrés. 2. Factores internos de estrés. Y por último, factores moduladores. Los aspectos psicopatológicos de la víctima de acontecimientos traumáticos se han tenido de agruparlos bajo aspectos de trastornos por estrés. Ahora bien, los otros niveles de victimización, aquí atribuyendo a los otros procesos de victimización que corresponden a una trayectoria, aquí haciendo referencia al cuarto, dura y ardua para la víctima, directa de las conductas delictivas y no menos duro para aquellos que día a día conviven con las mismas. La víctima suele sentir distintas atribuciones, malestares, dolores, que pueden plasmarse por medio de la comunicación y el aislamiento, por el miedo, por ese miedo que genera el haber sido víctima. Aquí atribuyendo también a quien corresponde ese quinto nivel de victimización, en el cual esos procesos de la víctima, donde genera efectos que determina sectores profesionales que de alguna u otra manera tienden a sufrir consecuencias del contacto directo con el delito. Por ejemplo, esos profesionales que están en contacto directo con las víctimas, estos profesionales van direccionando a la víctima por las relaciones jurídicas o por las distintas relaciones que tienen esos profesionales direccionados a las víctimas. Entonces se encuentran también victimizados o de cierto modo se consideran perjudicados o relacionados con los victimarios o con estas relaciones que subsisten, indicando o direccionándonos al sexto nivel de victimización, atribuyéndonos o mencionando a aquellas personas próximas a los victimarios. Esas personas que en cierto modo se consideran víctimas, como lo son los hermanos biológicos de un asesino o su pareja, de hecho, o ya sean los hijos de ese mismo asesino, se consideran víctimas porque de una o cierta manera a sus alrededores o en cierto modo son también discriminadas, sufragados o sufren como nadie las consecuencias del hecho delictivo, así como el trauma psicológico que produce el victimario en su hecho delictivo. A la persona que implicó esas conductas delictivas que son resarcidas en cierto modo o son atribuidas a los allegados de ese victimario. Entonces, es como un hecho que va ligado.
entre la persona que ejecutó esos hechos delictivos y la familia, que ya sea ascendentes o descendentes, que pueden sufrir de alguna manera estas discriminaciones o señalamientos que le atribuye por tener un pariente que produjo o incitó algunos hechos delictivos. Entonces, muchas gracias. Un placer presentarles o exponerles estos puntos de vista junto a mi compañero Diego Guzmán y en compañía de mi persona Jorge Arias. Espero que lo disfruten